Esto sucedió hace más de un año. Recuerdo que salí de la casa familiar justo antes de la hora del almuerzo para dirigirme a mi trabajo de medio tiempo. Siempre iba caminando al trabajo, estaba ahorrando para un auto en ese momento, y la caminata no era precisamente larga, aunque sí un poco aburrida. Crecí en un lugar muy rural, había campos y más campos hasta donde alcanzaba la vista. Las casas en mi área estaban muy espaciadas y eran escasas también, lo que significaba que no había mucho tráfico, siempre estaba en silencio. No había mucho que ver en mi camino a pie, como dije, campos, algunas casas y un pequeño cementerio en el camino. El día que esto sucedió, no había gente en las calles ni autos pasando, era un día realmente tranquilo. Tampoco me sentía yo mismo ese día, algo estaba mal. Era como si estuviera constantemente distraído. Creo que estaba un poco cansado porque el turno que había tenido la noche anterior fue bastante duro para ser un trabajo de medio tiempo. Caminaba hacia el trabajo con pereza, sin pensar en nada en particular, y fue entonces cuando me di cuenta de algo, había alguien detrás de mí. Bueno, sentía como si hubiera alguien directamente detrás de mí. No sé cuándo empezó esta persona a seguirme porque no había estado prestando atención. Tendré que explicar un poco sobre mi camino al trabajo en este punto para que la siguiente parte de mi experiencia tenga sentido. El camino que tomaba para ir al trabajo era una línea recta. Esa línea recta atraviesa el medio de todos esos campos abiertos de los que hablé, y lo más importante es que mi recorrido a lo largo de esa línea recta comienza prácticamente en el momento en que pongo un pie fuera de la puerta de mi casa. Por lo tanto, no había casas, edificios, carreteras sinuosas, carriles ocultos, callejones, ni nada de lo que alguien pudiera salir o unirse a mi camino sin que yo me diera cuenta. Lo que quiero decir es que todo era visible. Si hubiera habido alguien en un campo a 1 kilómetro de distancia, lo habría visto venir prácticamente en cualquier dirección. Entonces, el hecho de que terminara con alguien siguiéndome sin darme cuenta, era algo muy inusual para mí. Mientras seguía caminando, me preguntaba cuánto tiempo me había estado siguiendo esta persona. Al pensarlo un poco más, me di cuenta de que el tipo de atrás ahora estaba acortando la distancia entre nosotros. Quienquiera que estuviera detrás estaba acelerando. Incluso antes de echar un vistazo a mi espalda, pensé que podría ser un hombre, sus pasos se estaban volviendo cada vez más rápidos. Entonces, decidí intentar dar un vistazo disimulado por encima del hombro para ver con quién estaba tratando. Sin embargo, cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que no había nadie allí. Esto es una locura, recuerdo haber pensado. Me detuve y me di la vuelta para poder mirar hacia atrás, y sucedió lo más extraño. Sentía como si alguien me estuviera mirando, pero no había nadie a la vista. Sabía que algo me estaba mirando, lo podía sentir. Una parte innata de mí sabía que no estaba solo, algo estaba allí conmigo. Simplemente no podía verlo. Inmediatamente pensé que necesitaba salir de allí, y rápido. Me giré para marcharme, pero mi cuerpo se resistió. No sé si se debió al shock, la sorpresa o el miedo, pero no podía mover un músculo. Mi espalda entonces se sintió fría, los escalofríos que sentía no se limitaban solo a mi espalda. Era como si un viento maligno fluyera a través de mí. No espero que nadie entienda lo que voy a decir ahora, pero esta es la mejor manera de describirlo. Era como si mis órganos internos estuvieran fríos. Era como si manos frías hurgaran en mis entrañas y envolvieran con sus dedos fríos alrededor de mi corazón palpitante. Necesitaba salir de allí, y rápido, algo estaba seriamente mal. Pensé que si no descubría cómo salir de allí, entonces algo malo sucedería. Pero al final, no pude moverme, era como si esta persona invisible me estuviera sujetando. Casi podía sentir brazos alrededor de mi cuello,
se sentía asqueroso. Y luego, de repente, me soltaron. Salí corriendo lo más rápido que pude de la escena. Lo hice mientras miraba periódicamente hacia atrás mientras corría. Me dirigí a mi trabajo de medio tiempo, y todo el tiempo, la extraña sensación que sentía en el cuello no desapareció. Mi cuello se sentía muy incómodo ese día. Traté de no pensar en ello, intenté recitar este canto curativo del sutra en mi cabeza mientras caminaba. Mi tía me lo enseñó cuando era pequeña. Tomé un poco de medicina en el trabajo, pero el dolor no se me quitó. Después de comer un poco de mi almuerzo, terminé vomitando en el baño, fue realmente vergonzoso. Terminé el trabajo por la tarde, y cuando terminé mi jornada laboral, todavía no me sentía mejor. No tenía apetito, así que me fui a la cama sin cenar. No dormí bien esa noche, estaba tiritando en la cama y mi cuello se sentía terrible. Después de 1 o 2 horas de sueño ligero, me desperté y volví a vomitar. Estuve muy preocupado por mi salud durante un tiempo, pero después de aproximadamente una semana, logré volver a mi estado habitual. Me sentí muy aliviado, realmente estaba preocupado por mí mismo en ese entonces. No sabía qué podía hacer, era bastante ingenuo, supongo. He caminado por ese camino muchas veces desde ese día, pero nunca me he vuelto a encontrar con lo mismo. Lo he pensado un poco más, y tal vez lo que experimenté fue algún tipo de espíritu pasando a través de mí. No lo sé, definitivamente se siente como si todo fuera paranormal. Quiero decir, no soy un experto, así que si alguien sabe qué pudo haber sido y si debería estar preocupado o debería haber hecho algo, estoy ansioso por escucharlo. Tal vez fue una posesión breve. Sin embargo, ahora estoy bien, quiero decir, creo que lo estoy. Esto sucedió cuando era más joven. Tenía un trabajo de medio tiempo en el que cobraba el dinero para una empresa de reparto de periódicos. Era un trabajo bastante decente, no lo odiaba, pero permíteme contarte una de las razones por las que renuncié al trabajo. Era verano y un día caluroso. Siempre que hace calor, me pongo irritable con facilidad, supongo que te puedes identificar. Me enviaron a cobrar un pago en un gran bloque de apartamentos. Llevaba un tiempo haciendo el trabajo y había conocido a muchos tipos diferentes de personas y sus familias. La gente puede ser tan diferente, algunos desconfiaban mucho de las personas que no conocían. Al pedirles dinero, cuando se daban cuenta de quién era yo y por qué estaba allí, solo me entregaban el dinero por un hueco en la puerta, y también mantenían la cadena puesta. Estas personas parecían increíblemente cautelosas con los demás. Y luego están los que parecen no importarles nada, me he encontrado con amas de casa que prácticamente no llevaban nada puesto. Fue realmente revelador para un joven como yo en ese momento. Había un apartamento al que no quiero volver jamás. Toqué el timbre como solía hacerlo, escuché la voz de un niño y la puerta se abrió. El niño abrió la puerta un poco, me miró fijamente y gritó hacia la casa, «Mamá, hay un señor extraño y viejo en la puerta». Pensé, oye, vamos, niño, no soy extraño, y no soy ningún anciano, ¿qué demonios? La madre del niño se acercó por el pasillo, sonriendo y disculpándose conmigo. Le dijo a su hijo que yo no era un extraño ni un anciano y que no me hablara así. Noté que había muchos niños en esa casa, que correteaban por el fondo. Su madre, supongo, fue a buscar su bolso para pagar. No era muy bueno tratando con niños en ese momento, así que estaba un poco irritado, además del calor, como dije antes. La puerta se abrió un poco más en ese momento, y fue entonces cuando me di cuenta de algo extraño.
Había una niñita de unos 3 años tirada en el piso justo frente al zapatero junto a la puerta principal. Me sorprendió no haberla visto allí antes. La madre volvió a la puerta para darme el pago, y mientras yo distraídamente ponía todo en orden, me empecé a preguntar por esa madre. ¿Había algo mal con ella? Quiero decir, ¿por qué dejaba que su hija durmiera la siesta junto al zapatero con todos esos niños correteando? ¿No le importaba? Le di el cambio y le agradecí a la mujer por su compra. Observé cómo retrocedía para cerrar la puerta. Mientras la miraba, no pude evitar gritar, «¡Ah, cuidado!», porque me parecía que no se daba cuenta de que estaba a punto de pisar a su hija dormida. La mujer me miró con confusión y luego pisó el suelo. Hice una mueca, seguro de que estaba a punto de escuchar a la niña llorar, pero no escuché nada. Aunque la niña seguía durmiendo como si nada hubiera pasado. No podía creer lo que acababa de ver. Me tomó un par de segundos darme cuenta de que podría haber visto algo paranormal. La niña estaba allí pero no estaba allí. Era como si yo fuera el único que podía verla. La ama de casa me miraba con una mirada inquisitiva que se convirtió lentamente en una mirada casi amenazadora. No sé si eso fue mi propio sentimiento de paranoia o no. No puedo confiar en esa parte de mi memoria, pero sí puedo confiar en haber visto a esa niña tirada allí que nadie más parecía ver, especialmente la dueña de la casa. Tenía que salir de ese lugar. Llamé a mi jefe y le dije que estaba enfermo, y me tomé la tarde libre. Terminé enfermándome un poco después de eso. No estoy seguro de si está relacionado o no. Creo que vi un fantasma ese día. Me preguntaba si a la niña le había pasado algo en ese umbral o tal vez un padre enojado que regresaba a casa del trabajo era el culpable. No lo sé, quiero decir, todo esto es pura especulación de mi parte en este punto. Aún así, fue muy escalofriante, pero hoy en día, me parece más triste o preocupante que un recuerdo aterrador. Escuché esto de mi tía, ella trabajó en un hospital toda su carrera. Como podrás imaginar, ha visto y experimentado mucho. Una noche, mi tía me contó sobre cuando se convirtió en enfermera por primera vez. Dijo que la parte más dura de su trabajo era el turno de noche. La forma en que describía su trabajo y sus deberes hacía que pareciera que estaba increíblemente ocupada. Tenía que hacer rondas regulares durante toda la noche y responder a los pacientes y a los cambios repentinos en su condición. Le costó adaptarse al turno nocturno ya que su cuerpo estaba acostumbrado a dormir mientras ella trabajaba. Pero además de eso, dijo que estar prácticamente sola en un hospital oscuro por la noche era muy espeluznante. Se sintió así como una enfermera nueva y pensó que eventualmente se adaptaría. Una noche, mientras hacía sus rondas por la oscura sala del hospital, mi tía observaba a los pacientes al pasar para ver cómo estaban. Al llegar a una habitación en el tercer piso, notó a un paciente sentado en la cama, mirando fijamente a la ventana sin ninguna expresión. Era un anciano de unos 80 años. Al darse cuenta de que mi tía lo observaba parada en la puerta de su habitación, el hombre mayor preguntó, ¿no está Nozaki de guardia esta noche? Siguió sin apartar la vista de la ventana, pero como estaba oscuro, mi tía no pudo ver su reflejo en el cristal pero parecía estar sonriendo. Mi tía entonces le animó a que se acostara y descansara. No era la primera vez que oía a alguien decir eso desde que empezó el turno de noche. Varios pacientes habían hablado de este Nozaki-san. Cuando alguien lo mencionaba, generalmente era para decir algo positivo. Un paciente incluso llegó a afirmar que Nozaki-san era mucho mejor que ella en su trabajo. Mi tía no era propensa a los celos profesionales, de hecho, es una persona muy tranquila y paciente. Sin embargo,
Como los pacientes mencionaban constantemente a este otro médico o enfermero, decidió hacer un esfuerzo por conocerlo. Ella revisó los registros y anotaciones, pero no pudo encontrar a este Nozaki-san en ninguna parte de las hojas de registro que los doctores y enfermeras debían firmar al iniciar sus turnos. Hasta donde ella sabía, no había nadie trabajando en su piso con ese nombre. Sin embargo, como todavía era relativamente nueva en su puesto, pensó que debía haber algunos doctores y enfermeras veteranos trabajando en el piso que aún no había conocido, por lo que no le dio mucha importancia. Después de asegurarse de que el anciano estaba acostado nuevamente en su cama, mi tía regresó al puesto de enfermeras. Allí estaba una enfermera veterana, con quien entabló una conversación informal. Mi tía aprovechó la oportunidad para mencionar al enigmático Nozaki-san. Ella dijo que la enfermera veterana se congeló por un par de segundos. Comentó que se podía escuchar un alfiler caer en esa sala y luego se giró hacia mi tía con una mirada muy preocupada en su rostro. Bueno, es interesante que menciones a Nozaki-san. Ella solía trabajar aquí hasta hace un año aproximadamente, se quitó la vida. Este tipo de cosas surge de vez en cuando por alguna razón. Mi tía se quedó helada, dijo que la historia la heló hasta la médula. Pero luego pensó que debía ser algún tipo de error, tal vez la enfermera la había escuchado mal o algo así. Entonces mi tía mencionó la conversación que tuvo con el anciano. La enfermera entonces dijo, eso pasa mucho aquí últimamente. Mi tía se sorprendió por esta respuesta tan brusca y cortante. La enfermera aparentemente tenía una expresión pétrea mientras lo decía. Mi tía nunca olvidó ese intercambio, y desde esa noche, siguió escuchando el nombre Nozaki-san en el pabellón, especialmente en sus turnos de noche. No era solo el anciano, sino también los pacientes varones jóvenes e incluso los niños. Cada vez que escuchaba ese nombre, se sentía inquieta. Estos pacientes hablaban de alguien que ya no estaba allí como si aún trabajara en el hospital. No se sentía bien, era como si aún pudieran ver a Nozaki-san como si nunca se hubiera ido. Mi tía pensó en dejar su trabajo porque lo que estaba pasando la tenía muy asustada. Pero en lugar de renunciar, se adaptó a su papel y se acostumbró a la vida en la sala. Pronto, esa sensación de inquietud y el miedo que sentía comenzaron a disiparse. Todavía escuchaba el nombre de Nozaki-san en la sala, pero ya no se asustaba como antes. Simplemente pensaba para sí misma, oh, aquí vamos otra vez. También lo consideraba de manera diferente, dado que Nozaki-san era una enfermera veterana que solía trabajar en la sala, tal vez su espíritu aún estuviera presente para cuidar a sus pacientes. Quizás no tenía que ser espeluznante. Siguió adelante tratando de pensarlo como algo positivo. Mientras escuchaba la historia que me contaba mi tía, pensé, es una linda historia, tal vez no todos los fantasmas sean tan malos, y sonreía mientras mi tía continuaba. Mi tía notó mi sonrisa, me asintió con la cabeza y me devolvió la sonrisa diciendo, sí, sí, yo también sonreía así cuando me di cuenta de eso. Pero luego descubrí algo bastante perturbador. Todos los pacientes que me preguntaban por Nozaki-san o si ella estaba trabajando esa noche, fallecían al cabo de un par de días. Parecía como si verla o hablar de ella fuera un mal presagio, era una señal de que se acercaba el final. No lo sé, hay algo en eso que parece tan siniestro. Como si Nozaki-san fuera la parca de ese hospital.